La iluminación no puede ser poseída o aprendida en sentido literal. Su esencia evade las limitaciones del lenguaje y del concepto. No representa un logro ni un estado alcanzado a través de un progreso lineal o un crecimiento acumulativo. En diferentes tradiciones suele hablarse de la iluminación como una verdad fundamental que emerge al reconocer lo esencial de la naturaleza humana. Y su relación inseparable con la realidad última. En la filosofía budista, específicamente en el Zen, la iluminación se describe como una revelación de la verdadera naturaleza del ser. Es inherente a cada individuo y no necesita ser adquirida a través de prácticas externas. Esta perspectiva sostiene que la iluminación no es un estado añadido que ocurre en un tiempo o lugar determinado, en un tiempo o lugar específico. Por el contrario, esta experiencia se manifiesta al liberar la mente de las construcciones y los condicionamientos que impiden ver con claridad la esencia de la existencia humana. En este sentido, la iluminación no se concibe como un objeto de búsqueda externa, sino como el redescubrimiento de una cualidad constantemente presente. El Sutra del Corazón, o Prajnaparamita Hridaya Sutra, uno de los principales textos de la tradición mahayana, se refiere al vacío. Rupam shunyata shunyataiva rupam, rupam na pritak shunyata shunyatayana pritag rupam. La forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es otra cosa que vacío y el vacío no es otra cosa que forma. De igual modo los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son vacíos. Así, oh Shariputra, todos los fenómenos son caracterizados por el vacío. No nacen ni perecen, no son impuros ni puros, no crecen ni decrecen. Según este texto, el vacío presenta la naturaleza última de la realidad, una esencia que trasciende todas las categorías y distinciones conceptuales. Aquí el vacío no implica carencia o inexistencia, sino una plenitud fundamental que abarca y disuelve todas las dualidades, como sujeto y objeto, espiritual y material, ser y no ser. La realización de la vacuidad disipa los límites ilusorios impuestos por la mente racional y discursiva.
En la visión no fragmentada de la existencia, se disuelve la percepción de distancias y diferencias que estructuran la experiencia cotidiana, permitiendo acceder a una conciencia no dual. La iluminación no se encuentra en un lugar lejano o un tiempo futuro. Los maestros Zen enseñan que la iluminación no es un destino al que se llega mediante el esfuerzo o la dedicación. Dogen, el fundador de la escuela Zen Soto en Japón, expresó esta idea al señalar que la iluminación y el propio camino son uno solo, lo cual significa que el esfuerzo mismo por alcanzar la iluminación puede convertirse en un impedimento, en un obstáculo. Situar la iluminación en algún lugar más allá del individuo implica crear una distancia ilusoria entre el buscador y aquello que ya es parte de su ser. Por el contrario, el Zen enseña que la verdad está accesible en el aquí y el ahora. Una confusión que afecta a muchos buscadores es creer que con suficiente tiempo y dedicación alcanzarán el estado deseado. Al tratar de acumular experiencias o méritos, el individuo perpetúa la idea de que la iluminación está distante. Sin embargo, la verdad se revela solo cuando el buscador abandona toda expectativa de encontrar algo en particular y reconoce que la iluminación es su naturaleza esencial, presente en cada instante de su existencia. Es crucial analizar el deseo de iluminación en sí, porque todo deseo presupone una separación, porque solo podemos desear aquello que nos falta, solo podemos querer aquello de lo cual carecemos. Por eso, al desear la iluminación, perpetuamos la idea de una carencia fundamental. Paradójicamente, la iluminación se aleja en la medida que la deseamos. La iluminación, por tanto, no es un estado transitorio que depende de factores externos. Sino una transformación en la perspectiva. Un cambio que permanece como una constante en el trasfondo de toda vivencia. No depende de la voluntad ni de la actividad de la mente o del individuo, sino que se establece como una verdad permanente, una comprensión que afecta la vida cotidiana y transforma totalmente la percepción del mundo. Una vez que la verdadera naturaleza de la existencia es reconocida, resulta imposible regresar al estado previo de ignorancia. La realización se integra a todas las experiencias y momentos de la vida. Incluso en el conflicto
o en la distracción. Palabras como iluminación, moksha o autorrealización, aunque útiles para señalar esta experiencia, conllevan el riesgo de construir imágenes mentales. Estos términos sugieren que se trata de un estado excepcional, accesible para unos pocos elegidos. Sin embargo, los textos fundamentales de las antiguas tradiciones enfatizan que la iluminación no es exclusiva ni distante, sino que una verdad universal y accesible. Es una posibilidad inmediata a la cual todos pueden acceder en la vida cotidiana. Al liberarse de los conceptos limitantes y las distorsiones que la mente genera. Algunas enseñanzas Zen indican que la idea misma de una meta llamada iluminación es una construcción mental que desvía al buscador. Según estas enseñanzas, cualquier percepción de distancia entre el individuo y la iluminación es ficción, es una ilusión creada por una mente que divide la realidad en categorías. Esta visión subraya la idea de que el reconocimiento de la realidad no requiere un cambio o una adición, sino despejar las percepciones falsas, ilusorias, que encubren la naturaleza esencial de la existencia. Al abandonar la búsqueda, resulta evidente que no hay nada que alcanzar, porque la iluminación es innata al ser. Así, al final de este recorrido de conceptos y enseñanzas, se nos presenta una ironía fundamental. La iluminación no es una transformación del ser, sino que el reconocimiento de una verdad que siempre ha estado presente en cada momento, cada instante de la vida. Como dice Hölderlin, como nuestra compañera eterna. Este descubrimiento pone fin a toda forma de búsqueda. No porque haya alcanzado algo, sino porque la propia noción de búsqueda pierde su sentido ante la presencia de una realidad que no admite carencias ni aspiraciones. La iluminación entonces se revela como un fin sin objetivo, un despertar a una realidad siempre presente. En el profundo silencio de la realización, el buscador disuelve su sombra en la luz sin nombre. Cada instante se muestra como un eterno ahora. Cada aquí como una infinitud, donde no hay nada que obtener ni que dejar atrás, nada que adquirir, ni nada a lo que renunciar. Desaparecen las fronteras de lo propio y lo ajeno. El universo entero despierta en el latido de una misma existencia. El yo se abre en la inmensidad sin dueño. Cuando la totalidad revela su rostro sereno,
toda búsqueda se disuelve en su abrazo ilimitado.